¿Qué pensaría usted de estas frases? Dios quiere que solo sea feliz. O esta otra frase, solo se vive una vez. O una frase más, viva su propia verdad. O una última, siga lo que le dicta su corazón, haga lo que le dicte su corazón. ¿Diría usted que cada una de estas frases son frases verdaderas? Más aún, quizá para muchos de los que estamos congregados aquí el día de hoy, pudiera ser obvio que hay algo mal en estas frases. Pero deje plantear la pregunta de otra manera. ¿Diría usted que estas son frases inofensivas? Frases que no implican consecuencias realmente graves, frases que no pasan simplemente de ser útiles en algún momento de nuestras vidas. Con esta consideración en nuestros corazones, quiero que meditemos el día de hoy en este pasaje del libro de Apocalipsis, que ya lo expuse en uno de los sermones de la tarde, pero que sin embargo quedó un anhelo en mi corazón de poder extraer otras cosas que se encuentran aquí contenidas todavía. Por lo que hay cosas que no voy a repetir, no voy a escudriñar todo este pasaje. Vamos a enfocarnos, de hecho, en el título del sermón. El enfoque está en el versículo 19 del capítulo 9. Pero déjeme proporcionar un poco de contexto por aquellos que no estuvieron en aquel culto de la tarde en donde escudriñamos este pasaje de las Sagradas Escrituras. Y es que en esta porción de la palabra del Señor, particularmente encontramos dos cosas. El contexto es la sexta trompeta, es un ciclo, el tercer ciclo de visiones que el apóstol Juan está describiendo estando en la isla de Patmos. Y este tercer ciclo de visiones está caracterizado por el toque de 7 trompetas. Esta porción está contextualizada en el toque de una sexta trompeta. Pero hay dos cosas que el apóstol Juan nos muestra a través de esta porción de la palabra del Señor. Dos cosas que encontramos en ella. La primera es que el apóstol Juan está describiendo la actividad demoníaca en este mundo caído. Eso es lo que está describiendo Juan. La forma en la que los demonios ilustrados o presentados como caballos y anteriormente como escorpiones operan y actúan en este mundo caído. Y la segunda cosa que el apóstol Juan nos muestra aquí son las consecuencias de esa actividad demoníaca en este mundo caído. Lo que causa la operación de estas criaturas, de estos seres en este mundo caído. Las consecuencias están descritas en esta porción de las Sagradas Escrituras. Dice desde el versículo 17: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Qué es lo que causa la operación de estos demonios en este mundo caído? Muerte, destrucción. Y hablamos aquí no solo de muerte física, pero muerte espiritual, es decir, muerte eterna. Esas son las consecuencias de la operación demoníaca a la luz de esta sexta trompeta. Pero lo que me interesa escudriñar el día de hoy es particularmente la actividad o la forma en la que llevan a cabo la actividad estas huestes satánicas. ¿Qué es la forma? ¿Cuál es la forma en la que estos atraen muerte en medio de la humanidad? En el sermón anterior dijimos
que hay diversas posturas en cuanto a la explicación de esto, por las imágenes que se presentan aquí. Y hay algunos comentaristas, autores, que señalan que la actividad demoníaca descrita por Juan aquí consiste en la propiciación de guerras. Las guerras que traen destrucción en medio de la humanidad, las guerras que traen mortandad en medio de la humanidad, las guerras que traen división entre los seres humanos. Y esa es una de las posturas que presentan. Pero también señalamos que hay otros comentaristas que explican que lo que el apóstol Juan está describiendo aquí es que la operación de estos demonios es llevada a cabo a través del engaño. Que la destrucción que estos demonios traen en medio de la humanidad es consecuencia de su forma de operar. Su forma de operar es a través del engaño. Engañar a las masas, engañar a la humanidad, engañar a los hombres. Engañar y engañar es la forma en la que estas criaturas trabajan activamente en medio de la humanidad. G.K. Beale, un comentarista muy famoso, contemporáneo, dice lo siguiente: las imágenes que están detrás de los versículos 17 al 19 no son figurativas para la destrucción causada por la guerra moderna, dice él, pero connotan la destrucción del engaño que conduce no solo a la muerte física, pero aún a la espiritual. Este es el argumento, la tesis, el pensamiento de este autor, que lo que el apóstol Juan está describiendo aquí es que estos caballos, con sus jinetes, en realidad se encuentran operando en este mundo por medio de sembrar el error, la mentira, en medio de la humanidad, que tarde o temprano los conduce a su propia destrucción. Vea usted el versículo número 19. Quiero presentar como primer punto la argumentación del por qué creo que realmente se trata del engaño y no de la guerra. Vea el versículo 19 y preste atención cuando habla del poder que poseen estas seres, estos caballos, estos demonios. Pues el poder de los caballos estaba ¿en qué? En su boca, dice el texto. En su boca. La Escritura una y otra vez hace referencia al uso de la lengua como un instrumento que trae mucho daño. De hecho, Santiago, en su carta, en el capítulo número 3, señala que la lengua es un fuego de maldad, con un mundo de maldad. En el versículo número 6 y en el versículo número 8, Santiago señala la lengua como que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La palabra de Dios señala que nuestras palabras, nuestra boca, nuestras lenguas realmente pueden traer daño, pueden producir muerte, pueden traer destrucción en medio de nosotros. Pero regresando a Apocalipsis 9, en el versículo 19 no solamente se detiene con la boca. Dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Porque sus colas, sigue diciendo, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. El apóstol Juan nos da un detalle acerca de las colas, describiendo que éstas asemejaban a serpientes con cabezas, con las cuales provocaban su daño. Y una vez más, G.K. Beale señala, a través del símil de la serpiente, en esta imagen, se realza la idea de la promoción de la falsedad. De hecho, esto refuerza el vínculo de estos caballos mencionados en este contexto con el mismísimo Satanás, a quien el libro de Apocalipsis lo describe una y otra vez como la serpiente. Vea por ejemplo en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Luego si usted avanza al versículo 14 y 15. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿A quién está haciendo alusión en el contexto? A Satanás.
Satanás es señalado como la serpiente. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. De manera que G.K. Beale argumenta que esta figura de la serpiente introducida como un instrumento para dañar y destruir hace alusión a la actividad de Satanás mismo, la forma en la que Satanás opera continuamente y constantemente. ¿Y cómo es la forma en la que éste opera? Por el engaño. El engaño es la estrategia que Satanás ha usado una y otra vez para traer destrucción. El engaño es el énfasis incluso que se insinúa en otro paralelo digno de destacar. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 19, encontramos lo siguiente. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún quienes los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Cristo le responde: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar ¿qué? Serpientes y escorpiones, y sobre toda de fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué vemos aquí, hermanos? En este pasaje de las Sagradas Escrituras, los demonios son llamados serpientes y escorpiones. Y la fuerza del enemigo que es descrita aquí, sobre la cual los cristianos actualmente tienen potestad, es algo por el contexto que todavía puede herir a los incrédulos. ¿Cuál es el énfasis entonces que encontramos ahí? El engaño. ¿Qué estaban haciendo los discípulos en este contexto? Proclamando la verdad, predicando el evangelio, y con la verdad estaban hollando serpientes y escorpiones, pisoteando a los demonios, a estas criaturas infernales. Por otra parte, el engaño es el énfasis o es la forma en la que estas criaturas operan. Porque encontramos también un paralelo. Cristo Jesús llama a los fariseos en Mateo capítulo 23 serpientes y víboras, debido a que eran guías ciegos que llevaban a otros por el mal camino. En el capítulo 23, versículo 16, Jesús denuncia a los fariseos: ay de vosotros, guías ciegos. ¿Por qué los llama así? Porque eran maestros del error, porque eran maestros del engaño, porque eran maestros que estaban arrastrando a otros también a la perdición de sus propias almas. Versículo 17 los vuelve a llamar insensatos y ciegos. Y en el versículo 33 explícitamente lo señala: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué es el énfasis de Cristo allí? ¿Qué está vinculando Cristo al llamarlos serpientes y víboras? Lo está vinculando con el engaño que estos estaban propagando en medio del pueblo para la propia perdición y condenación del pueblo. Y un ejemplo más, una ilustración más. Proverbios 23, versículos 29 al 34, describe el vino como una serpiente cuyo aguijón conduce hacia el engaño. Observe lo que dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, dice. Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, dice, morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar. Cuando Proverbios habla acerca del efecto del vino que nos atrofia nuestros sentidos y nos confunde, nos engaña, nos hace incapaces de distinguir, discernir lo correcto de lo incorrecto, señala que el vino es como una serpiente que muerde. Una vez más, la misma imagen por toda la palabra del Señor. La serpiente relacionada con engaño, con confusión, con error, con mentiras. Por eso es que creo que Apocalipsis capítulo 9 está describiendo que estas huestes satánicas operan particularmente a través de esparcir el error, el engaño, que es representado por el humo en los versículos 2 y 3.
Esta es la forma en la que estos confunden a la humanidad y los conducen paulatinamente a su propia perdición eterna, hermanos. Pero el engaño, hermanos, la Escritura nos lo presenta una y otra vez como algo que es sutil. La palabra sutil significa algo difícil de percibir, algo que es difícil de distinguir, algo que se disfraza. Pero la obra de Satanás a lo largo de la historia de la redención es presentada como una obra sutil. Las Escrituras nos dicen que este incluso se disfraza como ángel de luz. Y este es el peligro verdadero de esta operación satánica en medio de este mundo, que no van a presentarte las cosas tal cual como deben de ser. El pastor Héctor hablaba acerca de la obra de Tolkien y decía que algo que le agrada es la forma tan clara en la que se diferencia entre el bien y el mal, pero Satanás no actúa de esa manera siempre. Él continuamente se muestra como un ángel de luz, disfraza la mentira con algo de verdad para atraer así a confusión a las personas. Como sugirió un comentarista alguna vez, si el diablo se apoderara de una ciudad, la misma no estaría abarrotada de bares, tiendas de inmoralidad y salones de billar. Más bien, estaría llena de peatones ordenados, con buenos modales, bien educados y amables, y de iglesias en las que no se predica a Cristo. El diablo sabe que no necesita una iglesia satánica para atraparnos, solo necesita algo que resplandezca. Recordemos que Él viene a nosotros como ángel de luz. Él continuamente fabrica, como llama el apóstol Pablo, palabras persuasivas o razonamientos capciosos. Es esta la clase de engaño que ha usado Satanás y que usó Satanás para traer destrucción y muerte desde el principio. Es esta la clase de engaño, lo que llevó a incredulidad y que mató a mucho pueblo en el desierto por medio de la mordedura de serpientes. Es esta clase de sutil engaño lo que Satanás quiso emplear para destruir al Mesías mismo en el desierto cuando se presentó delante de él para tentarle. Es esta clase de engaño sutil lo que arrastra multitudes a la destrucción. Fuego, humo y azufre, descritos en Apocalipsis capítulo 9, es simbolismo de una completa destrucción, no solo física, pero espiritual. La imagen, de hecho, que Juan quiere presentar o que está detrás de esto es el juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra, que en última instancia ilustra la condenación eterna de las almas. De manera que este es mi argumento por lo que yo entiendo que la forma de operación satánica descrita en la sexta trompeta es a través del esparcir engaño y error en medio de este mundo caído. Y como diría Thomas Brooks, la mejor manera de librar a las pobres almas de ser engañadas y destruidas por estos mensajeros de Satanás es descubrir su verdadera naturaleza para que, siendo conocidos, las pobres almas puedan evitarlos y alejarse de ellos como si se tratara del mismo infierno. Por eso es que el día de hoy quisiera presentar delante de ustedes algunas de estas mentiras con apariencia de verdad, a través de las cuales Satanás trae destrucción y muerte en este mundo caído. Recordemos cómo es que se acercó Satanás desde el principio en el Edén. Cómo es que él, por medio de mentiras con apariencia de verdad, de una forma sutil, sedujo a Eva al presentarle astutamente la tentación para que ésta quebrantara la palabra de Dios y atraer de esa manera el inevitable juicio sobre su posteridad. En Génesis capítulo 3, versículo 1, encontramos el argumento que Satanás presenta ante aquella mujer cuando él le dice el texto: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esta es la forma en la que Satanás se presentó a Eva. Y usted y yo conocemos, porque estamos miles de años adelante escudriñando textos como ese,
¿Dónde estaba el error? ¿Dónde estuvo lo equivocado en esas palabras que Satanás le presentó a Eva? No todo lo que dijo era mentira. Había ciertos elementos de verdad cuando Satanás se acercó a Eva, pero en realidad él estaba distorsionando el mandato de Dios. En Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, encontramos el mandato preciso que Dios dio a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dio una orden para probar la fidelidad de aquel varón. Pero una orden que astutamente fue distorsionada por la serpiente, por Satanás, para seducir y engañar a Eva, a la mujer, y de esta manera introducir la destrucción en medio de la humanidad. Las consecuencias de aquella caída son palpables para cada uno de nosotros al día de hoy. Todos nosotros podemos testificar acerca del juicio que Dios tuvo que ejecutar sobre este mundo a causa de el haber sucumbido a esta mentira con apariencia de verdad de parte de Eva y de parte de Adán. Y esta es exactamente la misma forma en la que Satanás sigue operando en este mundo caído. Esta es la forma en la que Satanás sigue trabajando en medio de nosotros. A menudo presentando ciertas declaraciones como aparentemente verdades que en última instancia traen a la destrucción de las almas y a la perdición eterna de cada uno de los hombres que las abrazan y las creen. Harold Wilson, un autor, escribió un libro del cual tomé varias ideas, que se llama o se titula El Evangelio según Satanás. Recomiendo ampliamente que lo leamos y que lo escudriñemos, porque ciertamente él abunda en muchas cosas que en este sermón no pretendo abundar, para que cada uno de nosotros seamos capaces de discernir y distinguir entre la falsedad que Satanás presenta plantearnos a cada uno de nosotros y a nuestros seres queridos y lo que dice realmente la palabra del Señor para contrarrestar esas mentiras. Algunos ejemplos tomados de este libro, de estas declaraciones, son las siguientes. La primera la mencionaba al inicio de este sermón. Dios solo quiere que seas feliz. ¿Qué hay de malo con esto? Suena bien. La búsqueda de la felicidad, de hecho, es probablemente la experiencia más universal de todos los tiempos. Muchos de nosotros a menudo estamos en búsqueda de felicidad. Jóvenes, seguramente ustedes quieren ser felices. Todos los que estamos aquí congregados y reunidos, de alguna u otra manera diríamos que deseamos ser felices. A menudo incluso tenemos algún tipo de frase implícita en nuestros corazones: si tan solo tuviera esto, al fin sería feliz. Eso es lo que piensan muchas personas en la sociedad y en el mundo el día de hoy. De hecho, hay un motivo por el cual el tratado evangelístico Las 4 leyes espirituales, famoso desde ya hace varias décadas, incluye una promesa que dice: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Esto lo señala porque ciertamente reconoce que el hombre, el ser humano, desea ser feliz, desea estar bien, desea estar contento. Algunos predicadores incluso proclaman esta clase de cosas, frases como: haz el bien por ti, haz el bien porque Dios quiere que seas feliz. Eso es muy popular en nuestros días en muchos púlpitos. Muchas iglesias predican esta clase de cosas. ¿Y por qué predican esto? Porque los que están sentados alrededor desean ser felices. O otras frases: cuando obedecemos a Dios, no lo hacemos por Dios, lo hacemos por nosotros mismos, porque Dios se deleita cuando usted y yo somos felices. Eso es lo que más alegra a Dios, que usted y que yo seamos felices. O algunas otras personas predican cosas como: ten ahora la mejor vida que sea posible para ti. Conviértete en una mejor versión de ti mismo y piensa mejor, vive mejor. Todas estas frases son populares en nuestros días. Se abarrotan auditorios para escuchar a hombres hablar acerca de cómo usted y yo podemos ser felices,
¿Cómo podemos alcanzar la felicidad en este mundo, en medio de nuestras circunstancias, aflicciones y dificultades? ¿Qué tiene de malo? Dios solo quiere que seamos felices. Esta es una de esas declaraciones peligrosas. Pero ahora vamos a ver lo que está mal en ella. Pero antes déjeme darle otras cuantas. La segunda, solo se vive una vez. De hecho, encontramos en las Escrituras fundamento para esto, ¿no? Si usted va a Isaías 22:13, ahí dice claramente: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso pueden decir muchos predicadores astutos. Comamos y vivamos, está escrito, porque mañana moriremos. ¿Y cuál es el objetivo de la vida si no disfrutas mientras puedas? De hecho, si usted lo reflexiona, hacer el bien casi nunca parece ser algo que se recompense. Y hacer el mal casi nunca parece importarle absolutamente a nadie. Entonces, ¿por qué no hacer lo que uno quiere con el tiempo que uno tiene? ¿Por qué no simplemente hacer lo que uno desea hacer? De hecho, también Eclesiastés 8, versículos 14 y 15 parece argumentar en favor de este pensamiento. Déjeme leer una traducción de paráfrasis de esta porción de las Escrituras. En esta vida, a las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas, y a las malvadas como si fueran buenas. Eso no tiene ningún sentido. Entonces sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. De ese modo tendrán algo de felicidad, junto con todo el arduo trabajo que Dios les da debajo del sol. Está escrito, hermanos. Está en la Biblia, ¿no? Vayan y compruébenlo ustedes, el texto que acabo de citar. Jóvenes, ¿será esto verdad? ¿Suena esto bien para nosotros? Otras frases: vive tu propia verdad. ¿Cuántas veces hoy en día escuchamos eso? Es que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Así que tú argumenta o tú sigue tu vida con tu verdad, que yo voy a vivir mi vida a la luz de mi verdad. Oh, amados hermanos, esto se escucha tantas veces por todo lugar. En las redes, jóvenes, en las redes eso es muy popular. Sigan su verdad. Cada uno de ustedes vivan conforme a su verdad. Jóvenes, no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que creen ustedes que es verdad? Bueno, vivan a la luz de eso. Eso es lo que enseñan muchos conferencistas motivacionales. Otra frase: jóvenes, hagan lo que dicta su corazón. Al final, lo que ustedes sienten, esa es la realidad. Eso es lo que en realidad es. ¿Cómo te sientes, joven? ¿Te sientes bien con eso? Hazlo. Si tú te sientes bien, sigue haciéndolo. ¿Te sientes mal o incómodo con esto? No lo hagas. Es otra frase muy popular en este mundo. Otra frase más: la vida es lo que tú haces de ella. Suena padre también, suena hermoso, suena algo sabio. La vida es lo que tú mismo haces de ella. Jóvenes, y perdón que me dirija tanto a ustedes hoy, pero deseo en mi corazón que ustedes el día de hoy puedan despertar un poco a las sutiles mentiras que Satanás pretende sembrar allá afuera y en sus corazones. A la forma tan sagaz, tan astuta, en la que a través de tantos medios a los que tienen ustedes acceso el día de hoy, pretende impregnar sus mentes y corazones de estas distorsiones de la verdad para arrastrarlos finalmente a su perdición eterna. Y no solo jóvenes, hermanos, varones, hermanas. Si reflexionamos detenidamente el contenido, las implicaciones de estas frases, nos daremos cuenta de que a menudo estamos viviendo a la luz de frases de este tipo. Quizá podríamos decir: no la creo, no la abrazo. Pero implícitamente en nuestras vidas a menudo aplicamos algunos de estos principios en nuestro andar. La vida es lo que tú haces de ella. Necesitas soltar y dejar que Dios obre. Esta es más sutil aún. Suena correcto. O una más: Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. También hay sutileza en esta frase. Y una última: la cruz no tiene nada que ver con la ira de Dios.
Cada una de estas frases son frases sutiles, sagaces y engañosas que Satanás esparce por doquier. Son, digámoslo así, verdades a medias, es decir, mentiras, pero con frases suavemente o sutilmente peligrosas y dañinas que terminan conduciendo en última instancia a la destrucción no solo del cuerpo, pero del alma de las personas, hermanos. Pero esta es la forma en la que Satanás ha operado una y otra vez y sigue operando en medio de nosotros. Déjeme simplemente tomar 2 de estas 7, 8 verdades, 7, 8 mentiras que mencionaba para tratar de desnudarlas y mostrar el por qué es un error y qué tan peligrosas son. La primera de ellas dice: Dios solo quiere que seas feliz. ¿Cuál es el problema esencial con esta frase, joven? ¿Cuál es el problema esencial con esta frase, amado hermano? El problema esencial es que se está haciendo del placer el fin último de nuestra existencia. Ese es el verdadero problema. A menudo el dolor es una razón del por qué tantas personas rechazan la idea de Dios. No ven o no conciben cómo un Dios que es amor en esencia y está en control de todo, absolutamente todo, podría permitir tanto dolor y dificultades en este mundo. O bien es el razonamiento que desarrollan: Dios no es amor o no está en control de todas las cosas. Eso es lo que piensan ellos. Y hermanos, eso tiene lógica. Solo si la prioridad principal de Dios para nosotros fuera que somos felices. Pero en las Escrituras nunca se dice eso, hermanos. Dios no solo quiere que nuestra felicidad. La Biblia lo que describe es que lo que Dios desea de nosotros es nuestra santidad. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Textos como Isaías 43:7 señalan: para gloria mía los he creado. Primera de Pedro dice: sed santos como Dios es santo. La Escritura nos enseña que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación y que todo lo que Él hace es para su propia gloria. Pablo, el apóstol y los demás experimentaron sufrimiento en medio de su peregrinar por este mundo, pero en medio de ese peregrinar y en medio de esa aflicción que ellos tuvieron que enfrentar una y otra vez, Dios estaba cumpliendo su propósito en ellos y su propósito era su santificación. Esta es la verdad. El diablo estaría perfectamente satisfecho si nosotros estuviéramos perfectamente satisfechos lejos de la santidad de Dios. Eso es lo que el diablo anhela: sé feliz, pero no seas santo. Sé feliz, pero no tenga relación con el Dios vivo y verdadero. Ahora, el extremo opuesto de esta mentira es creer que Dios no desea de alguna forma nuestra felicidad. Eso también es errado. Dios quiere nuestra felicidad, hermanos, pero nuestra felicidad solo la vamos a encontrar en Él y no aparte o fuera de Él. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. De hecho, el propósito de Dios no es que seamos simplemente felices con las cosas temporales, pero su propósito es darnos un gozo que está anclado a las realidades eternas. De hecho, la Escritura nunca habla de felicidad, pero usa la palabra gozo. Gozo. Dios desea nuestro gozo. El apóstol Pablo nos manda: gozaos, gozaos, una y otra vez. Los salmos a menudo nos hablan del gozo. Usted y yo somos llamados a experimentar gozo. Y el gozo podríamos entenderlo de una manera distinta a la felicidad mundana que a menudo Satanás quiere seducirnos a buscar una y otra vez. La palabra griega para gozo literalmente significa deleite en la gracia de Dios. Esto es lo que Dios desea para los suyos. El gozo, diríamos así, es la convicción de que sin importar lo triste de nuestras circunstancias o la debilidad de nuestro cuerpo, estamos seguros en el soberano Dios quien nos ama. El gozo va mucho más allá de la mera felicidad. La felicidad depende de nuestras circunstancias, el gozo depende de nuestro Salvador. Esta es la gran diferencia entre ambas cosas, hermanos. Esta es la realidad que las Escrituras nos presentan. El diablo
promete felicidad. Le dijo a Eva, come de este fruto. Y esta misma frase, esta misma tentación es la que les presenta una y otra vez a los seres humanos de 1,000,000 de formas diferentes todos los días. Satanás lo que desea o lo que busca es que ustedes y yo encontremos en las dádivas lo que solamente podemos encontrar en el dador de esas dádivas. De hecho, Satanás es incapaz de producir cualquier cosa que traiga felicidad a nuestras vidas. Todo lo que hace Satanás es emplear aquellas cosas que Dios en su bondad ha creado para nuestro gozo, nuestra satisfacción y distorsionar su uso. Jóvenes, la sexualidad es algo bueno, pero en el ámbito que Dios ha determinado que se debe de llevar a cabo. No fuera de ese ámbito. Pero Satanás procura hacernos encontrar deleite en las cosas buenas que Dios nos ha dado fuera de la voluntad de ese Dios, para traer destrucción a nuestras propias almas. Por lo que muchas de las veces aquello con lo que Satanás nos tienta no es algo verdaderamente prohibido, sino algo bueno que podría conseguirse de una manera prohibida. Así que la verdad es que Dios no quiere solo que seas feliz. Él desea que seas santo como Él es santo y que encuentres gozo verdadero y eterno en Él. Esa es la verdad detrás de esta sutil mentira, de este sutil engaño que pretende arrastrar a las multitudes a la condenación y perdición eterna de sus almas. Vea usted en Romanos capítulo 8, que eso es lo que enseña la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta es la verdad detrás de este sutil engaño que Satanás nos presenta a menudo, hermanos. Pregúntese usted, ¿ha estado buscando y persiguiendo la felicidad aparte de Dios? ¿Ha estado, amado hermano, incluso usted pretendiendo encontrar su gozo fuera de la comunión con Dios? ¿Ha estado usted persiguiendo su propia satisfacción en este mundo caído de una manera ilícita a los ojos de Dios? Porque al hacer estas cosas usted está cayendo en la seducción de Satanás, en el engaño de Satanás, en el error que éste pretende sembrar por doquier, hermanos. Y es que verdaderamente estas ideas están plantadas por todo lugar, hermanos. En publicidad, películas, libros, música, por doquier están sembradas esta clase de sutiles mentiras, engaños, errores. Y hermano, usted y yo tenemos que crecer en discernimiento. Tenemos que aprender a escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto en las cosas que este mundo nos presenta. Hermano, ¿cómo va usted a ayudar a sus jóvenes? ¿Cómo va usted a servir a sus jóvenes para ayudarles a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal? Las cosas no son simplemente blanco o negro. Hay una gran cantidad de tonos grises en este tipo de estratagemas satánicas, hermanos. Veamos el segundo nada más. Solo se vive una vez. ¿Cuál es el problema con esta frase? El problema esencial es no pensar en el alma. Ese es el problema esencial de esta segunda declaración. En Génesis 3, la mujer le explica a la serpiente que si come del fruto prohibido, el Señor le ha dicho que moriría. ¿Y qué es lo que Satanás dice? No morirás. No morirás, es la respuesta de la serpiente. Y es lo que repite una y otra y otra y otra vez. Esto es lo que bombardea el corazón de nuestros jóvenes. Jóvenes, no morirán. No morirán, solo se vive una vez. Ustedes sigan haciendo lo que tanto les place, lo que tanto les satisface. No pasa absolutamente nada. No hay consecuencias. Es mentira lo que te dicen, es mentira lo que te han contado. No pasa nada.
Pero como dice un autor, lo más tonto de no pensar más allá de la muerte es no pensar en la muerte en absoluto. La serpiente está insinuando, estas son cosas de otro nivel, Eva. Y es lo mismo que le argumenta y le susurra al oído a nuestros jóvenes y a nosotros aún hoy en día. Hay otras cosas más que todo esto. Pero como dice otro autor, jóvenes, vivan una sola vez y morirán 2 veces. Pero vivan 2 veces y morirán una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes no buscan la vida en Cristo Jesús, si ustedes no buscan nacer de nuevo en Cristo Jesús, no solamente se enfrentarán a la muerte física, pero a la muerte eterna, que es aún peor. No solamente se enfrentarán al hecho de que su corazón en algún momento dejará de latir y que ustedes dejarán de respirar, pero tendrán que enfrentarse a esa muerte segunda que habla la palabra del Señor, a ese lugar donde es el lloro y el crujir de dientes, un lugar que Satanás desea que ustedes consideren que es un cuento, que es una fábula, que no es real, pero que Dios, que siempre es veraz y que nunca miente, asegura que existe y que ha sido creado para la destrucción de Satanás y sus huestes, pero aún la de aquellos que persisten en su rebelión en contra de Dios. Rechazar a Jesús es rechazar la verdadera vida, porque Él es la vida. Decidir vivir sin Él es decidir una muerte peor que la muerte, es elegir esta segunda muerte, la muerte espiritual que viene después de la muerte física. La muerte espiritual es muchísimo peor. Sin embargo, ir a Cristo en este lado de la muerte es tenerlo para siempre. Podrás morir físicamente, pero los que viven en Cristo viven para siempre y tienen vida y vida eterna. Romanos 8 también nos ayuda a destacar esta verdad. Vea usted en Romanos capítulo 8. Versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es lo que Dios dice en su palabra con respecto a esta falsedad que Satanás pretende implantar una y otra vez en las mentes, conciencias y corazones de este mundo caído, hermanos. Y déjeme menciono simplemente de manera muy breve lo que está mal en las otras frases. Debes vivir tu verdad. El problema esencial con esta frase es la inclinación incrédula hacia la que te arrastra esto. Te lleva a rechazar, a negar la verdad de Dios. Te lleva a rechazar que hay un Dios que ha determinado lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y en última instancia esto sella tu propia condenación. Ese es el peligro de esta frase. O la otra, lo que sientes es la realidad, o haz lo que te dicta tu corazón. Oh jóvenes, cómo esta mentira los esclaviza o esclaviza a la humanidad una y otra vez en este mundo caído. Haz lo que sientes, o lo que tú sientes, eso es la realidad. A veces hay cosas que puedes creer que están bien porque te hacen sentir bien y sin embargo te van a arrastrar paulatinamente a tu propia destrucción. Pregúntale a un drogadicto, joven. Pregúntale si se siente bien. Te va a decir que sí. Pero espérate un tiempo más y verás cómo su propia vida, cómo sus neuronas van siendo atrofiadas completamente. Cómo de pronto hay un momento en el que ya no es capaz de razonar. Oh, pero comenzó diciendo se siente bien. El hecho de que se sienta bien no significa que sea la realidad. O a veces no puedes sentirte muy bien cuando tienes que hacer lo correcto. Y eso no significa que no tienes que hacer lo que es correcto. El problema esencial de esto es la desesperanza que terminará trayendo a tu propia vida, joven. El problema esencial de esto es
la confusión que habrá en tu propio corazón por el resto de tu existencia. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, dice la Escritura. ¿Quién lo conocerá? Dios es el que lo conoce, joven. No puedes confiar en lo que tú sientes. Necesitas ir a la palabra del Señor. Necesitamos ir a aquel que nunca miente. Ir a aquel que siempre es veraz. Y poner nuestra confianza en lo que Él dice que está bien y en lo que Él dice que está mal. No sucumbas, joven. No sucumbas en medio del bombardeo satánico que pretende conducirte a la destrucción de tu alma. La otra declaración, la vida es lo que tú haces de ella. Esto la Biblia lo llama idolatría. Tú no eres el artífice de tu propia existencia, joven. Hay un soberano a quien te debes. Hay un soberano por causa de quien respiras. Hay un Dios que te ha creado, que te ha dado la vida. Hay un Dios que te sustenta con ella. Hay un Dios al que te debes permanentemente. La vida no es lo que nosotros hacemos de ella, la vida es lo que Dios ha dicho que nosotros debemos de hacer. Y la vida consiste en alinearnos cada vez más a esa voluntad gloriosa de nuestro Creador, con la gracia del Señor, por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros propios corazones, apartándonos de nuestro ensimismamiento, de nuestro pensar solamente en el yo, en el yo, en el yo, en el nosotros mismos, y buscar por sobre todas las cosas la gloria y la alabanza de aquel quien es digno por sobre todo. Ese es el fin principal del ser humano. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, dice el catecismo. Suelta y deja que Dios haga. Esa es otra declaración sutil que aplica más particularmente a la vida del cristiano, porque es una declaración antinomiana. Simplemente no te ocupes de la responsabilidad que te compete, amado hermano, y que Dios se encargue de todo. La Biblia no nos llama a hacer eso. La Biblia nos llama a buscar ese equilibrio. O la contraparte, Dios ayuda solo a los que te ayudan a sí mismos. Eso es legalismo. El equilibrio para la vida cristiana es una y otra vez hacer lo que Dios dice que hagas, obedecer en donde Dios dice que obedezcas y confiar en donde Dios dice que debes de confiar. Hermano, este es un principio que usted y yo debemos de aplicar permanentemente en todas nuestras acciones. Día tras día usted deténgase a reflexionar y preguntar: Señor, en medio de esta circunstancia, ¿qué es lo que debo obedecer? ¿Y en qué debo confiar? Señor, ayúdame a distinguir entre ambas cosas, porque a menudo el cristiano está luchando cuando invierte esos roles. Cuando está queriendo hacer en aquello en lo que Dios le ha dicho que confíe. O cuando está queriendo confiar en aquello en lo que Dios dice que actúe, que obre, que haga. Y la última declaración: la cruz no tiene nada que ver con la ira de Dios. ¿Cuál es el problema con esto? Que esta declaración te arrastra directamente a la condenación eterna de tu alma. En la cruz se dio muestra de la justa y santa ira de Dios. Un Dios santo castigando el pecado de un pueblo sobre la persona de su amado Hijo Jesucristo. Así que, ¿cómo nosotros deberíamos responder ante todas estas sutiles estratagemas de Satanás? En la tentación en el desierto, nuestro Señor Jesucristo nos instruyó respecto de cómo usted y yo deberíamos responder ante estos embates continuos y constantes que la sociedad del mundo ha abrazado, ha comprado y que Satanás esparce por doquier. El diablo a menudo hace que sus mentiras parezcan sabiduría común, reflexiones religiosas o incluso discursos motivacionales. Y la mejor forma de estar alerta no es enfocándonos mucho en lo que el diablo es, sino en lo que éste hace continuamente. Y el antídoto contra la sabiduría de este mundo, la sabiduría satánica, no es más sabiduría de la misma, sino la sabiduría que viene de lo alto. Efesios 4:14 dice:
Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Estoy parafraseando el texto. Déjelo leo literalmente. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer frente a todos estos errores, a todos estos engaños? La sabiduría que es de lo alto, hermanos. Escudriñar la palabra del Señor. Poder responder como Cristo respondió. Escrito está. Cristo respondía y atendía a todo ataque satánico, sutil y engañoso. Escrito está, escrito está, escrito está. Usted y yo somos llamados a conocer la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, a abrazar la palabra de Dios, para que al igual que nuestro Salvador Jesucristo, seamos capaces de responder ante esos errores, señalar esos errores y derribar esos errores. No solo en nuestras mentes, pero en nuestros corazones y aún en aquellos que se encuentran alrededor de nosotros, hermanos. Estudie la palabra de Dios, hermano. Escudriñe la palabra de Dios. Aprenda la doctrina de las Sagradas Escrituras, para que de esta manera usted pueda presentar oportuna respuesta en medio de estos engaños. Satanás a menudo buscará sembrar duda e inseguridad en su corazón. ¿Qué doctrina necesita conocer entonces? La perseverancia de los santos. Satanás buscará sembrar en ocasiones el temor en su propia alma. ¿Qué doctrina le conviene escudriñar y conocer? La realidad del Espíritu que mora en usted y que mora en mí. Satanás a menudo atacará trayéndole a su corazón culpa. ¿Qué doctrina necesita escudriñar? La doctrina de la expiación en Cristo Jesús. Satanás a menudo le hará sentir que se encuentra aún bajo condenación. ¿Qué doctrina le conviene escudriñar? La doctrina de la propiciación. ¿Cómo es que Cristo Jesús soportó él en sí mismo la justa y santa ira de Dios en aquel Calvario? Satanás a menudo influenciará en su corazón tratando de infundir temor a la muerte. ¿Qué doctrina necesita usted escudriñar? La doctrina de la resurrección de Cristo y su gloriosa ascensión, hermano. Satanás a menudo le tentará infundiendo temor al futuro. ¿Qué doctrina le convendría entonces? La doctrina de la santificación progresiva y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Satanás a menudo sembrará desconfianza en su corazón en Dios. ¿Qué doctrina debe de enfatizar entonces y conocer entonces? La doctrina de la infalibilidad e historicidad de las Sagradas Escrituras. Satanás a menudo vendrá a su vida, irrumpirá en su corazón, sembrando legalismo. ¿Qué doctrina le conviene abrazar y profundizar? La doctrina de la gracia, el Evangelio, la cruz. A menudo Satanás atacará, sembrando una sensación de soledad en el corazón del cristiano. ¿Qué doctrina debería estudiar entonces? La eclesiología, hermano, porque usted no está solo. ¿O qué hay del orgullo? Cuando Satanás siembra astutamente el orgullo en nuestros corazones. Estudie la doctrina del pecado, hermano. Recuerde la condición de su corazón, para que de esa manera pueda responder una y otra vez, escrito está. No confiando en cómo se siente, sino qué dice Dios, quien no cambia, quien no miente. No confiando en la sabiduría de este mundo, pero confiando y abrazando y afirmando la sabiduría divina, hermano. Aferrándose a la palabra del Señor. Es interesante que el versículo 15 de Efesios 4, tras hablar acerca de no ser niños fluctuantes, Pablo exhorta diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y posteriormente exhorta en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y hermanos, a menudo usamos estos textos para justificar nuestra forma incluso a veces severa o áspera de decirnos nuestras verdades los unos a los otros, pero el contexto nos dice que hablar la verdad en amor implica recordarnos estas verdades, implica recordarnos quién es Cristo, implica recordarnos la expiación, implica recordarnos la propiciación de nuestro Señor, implica recordarnos la realidad del Espíritu Santo morando en nosotros.
Eso es hablar verdad en amor. Recordarnos los unos a los otros nuestro vínculo con Cristo, nuestra unión con Cristo, que es la doctrina que corre por toda la carta a los Efesios. Pero déjeme advertirle, hermano, que no basta con aprender a responder con un escrito está. Satanás es tan sagaz, es tan sutil, que incluso a menudo él mismo te citará verso tras verso tras verso. Y a menudo él querrá que prestes atención a un moralismo egoísta y deficiente de Cristo. A menudo él se complacerá en que consideres la ley como una especie de medio de superioridad moral y juicio constante hacia los demás. De hecho, él a menudo querrá que leas acerca de la ira de Dios como si esta fuera la última palabra, y acerca de la gracia como si tuviera algún tipo de costo. Por lo que nuestro Señor Jesucristo nos instruyó no solamente a responder con un escrito está, sino que en Juan capítulo 19, versículo 30, nos enseñó también a responder, no un consumado es. No basta señalar la ley, tenemos que señalar la gracia. No basta quedarnos y estancarnos solamente en la letra, tenemos que irnos al Espíritu. No basta solamente considerar las verdades externamente, pero necesitamos abrazarnos a la gracia de Dios que en Cristo Jesús se nos ha concedido. Escrito está y consumado es la respuesta apropiada a los engaños sutiles que Satanás pretende sembrar en el corazón de su pueblo y en este mundo caído. No basta con que vayamos por allí a las personas diciéndoles, joven, escrito está. Tenemos que decirles, joven, consumado es. Joven, la palabra de Dios dice que eso es pecado, dice que eso está mal, pero también nos dice que en Cristo Jesús se llevó a cabo una obra que Él consumó por medio de su propia muerte, por medio de su propio sacrificio, que Él resucitó de entre los muertos. Y que por eso, joven, tienes esperanza. No basta con que disciernas lo que está mal de esas declaraciones, joven. Pero necesitas conocer al Cristo que expresó esas palabras en aquel Calvario y que al hacerlo aplastó literalmente la cabeza de aquel que es el engañador. Al hacerlo, dictó la sentencia que es segura sobre Satanás, cuyos días se encuentran contados, cuyos días están prontos a llegar a su fin, cuyo destino no es otro que el lago de fuego y azufre. Pero joven, Cristo Jesús, a través de este consumado es, te ofrece a ti la esperanza para que no perezcas al igual que el engañador, enredado en sus propios engaños. Hermano, a partir de ahora, ante todos estos errores y engaños que se pretenden sembrar sobre nuestras almas, acostumbrémonos a responder a esas sutilezas, no solo con un escrito está, pero con un consumado es, recordándonos a nosotros mismos que Cristo Jesús ya ha vencido, recordándonos a nosotros mismos que Él prevaleció en el Calvario, recordándonos a nosotros mismos que a través de su muerte ahora usted y yo tenemos una verdadera esperanza, recordándonos a nosotros mismos que si somos salvos no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, no es por conocer diligentemente la palabra de Dios, sino por la gracia que solamente y solo en Cristo se nos concede. Escrito está y consumado es. Y déjeme concluir con un último punto, regresando a Apocalipsis 9. Tras haber expuesto mi pensamiento respecto a la obra, a la forma en la que obran estos demonios, el apóstol Juan en el versículo 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar.
Versículo 21 una vez más. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis termina diciendo que aquellos que no habían sucumbido aún no se arrepintieron. Y aquellos que pudieron ver la forma en la que el resto que sucumbieron al error, al engaño, fueron destruidos, no quisieron proceder en arrepentimiento. Lo que me lleva a este último punto, hermanos, amigos, jóvenes. El problema con el engaño de Satanás y la forma en la que éste seduce a las multitudes no tiene que ver con una deficiencia intelectual en nosotros. No es de lo que habla. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O en Proverbios 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. El problema con la incredulidad no tiene que ver con un tema intelectual, sino moral. Dice el necio en su corazón. Una de las tácticas continuas e iniciales del diablo es mantener a la humanidad sumergida en la idiotez. Sin embargo, lo que realmente resulta dañino de esta estratagema es que el tipo de idiotez que Satanás quiere para nosotros no tiene nada que ver con el intelecto. Hay grandes mentes intelectuales y que sin embargo son necios en su corazón. Hay grandes mentes intelectuales y que sin embargo rechazan al Dios vivo y verdadero. De manera que la palabra de Dios nos enseña que el rechazo de la verdad de Dios y el aceptar o recibir las mentiras satánicas no tiene que ver con una situación de intelecto, pero con una situación moral. Tiene que ver con un asunto de tu propio corazón, de mi propio corazón. Un asunto en el que tú voluntariamente abrazas esos errores, abrazas esas mentiras, desprecias la verdad por causa de tu amor al pecado, por causa de tu amor a tus propias concupiscencias e iniquidades. La necedad bíblica no es igual a falta de inteligencia. La necedad bíblica es un rechazo intencional de la verdad que resplandece en nuestras mentes, pero que no queremos abrazar en nuestros corazones. Esta es la realidad de la condición de los seres humanos y la causa por la que en última instancia terminan pereciendo bajo el justo y santo juicio de Dios. Vean Proverbios capítulo 1. Y aunque esto lo veré más adelante en Proverbios con nuestros jóvenes, por cierto, hoy vamos a ver Proverbios. Vea en el versículo número 20, que dice: la sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Esto significa algo importante, que Dios hace escuchar su voz por todas partes, que Dios no está ocultando su sabiduría, jóvenes, hermanos, amigos. Dios no está ocultando la verdad. Antes bien, Dios hace que ésta sea conocida por todo lugar. Pero escuche, versículo 22.
¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Qué está enfatizando Proverbios ahí? ¿Hasta cuándo, oh simples? Necios es la palabra hebrea. Amarán su necedad. Es un asunto de afectos, no es un asunto de intelecto. Proverbios está diciendo, yo hago escuchar la verdad, pero ustedes aman su necedad, ustedes aman su error, ustedes aman su pecado, desean el burlar y muestran un aborrecimiento, dice el versículo, para con el verdadero conocimiento. No es que no lo ven, lo aborrecen. Es lo que dice el versículo 22. Pero luego el versículo 23 exhorta, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Escucha, joven, escucha, amigo, el día de hoy estas palabras. Aún Dios, por medio de este texto, suplica, hace una tierna invitación, un tierno llamado, vuélvanse a esta mi reprensión. Y aquí que yo voy a derramar de mi espíritu sobre ustedes y los voy a hacer conocer, saber mis palabras. Pero una vez más, versículo 24, por cuanto llamé, ¿y qué? No quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que ¿qué? Desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Y vea la severidad con la que habla. También entonces yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Amigo que estás entre nosotros el día de hoy, joven, no es un problema de entendimiento. Es un problema del corazón. Es un problema que tiene que ver con tus afectos. Es un problema que tiene que ver con tus deseos. Y esa es la causa por la que a menudo el hombre suele buscar justificaciones de sus propios actos que llegan a ser incluso hasta sofisticadas. No porque no sean capaces de reconocer la verdad de Dios que resplandece en sus mentes y en sus conciencias, pero porque se esfuerzan en desarrollar esas sofisticadas justificaciones a fin de seguir aferrados a su propio pecado, despreciando la verdad del Señor y sellando así la justa sentencia sobre sus propias almas. El hombre suele convencerse a sí mismo de que tiene la razón, a pesar de que la palabra de Dios dice lo contrario y es tan clara. Vea la humanidad de nuestros días. Se esfuerzan en justificar el seguir llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque en realidad detrás de eso están sus afectos. Ellos no desean conocer al Dios vivo y verdadero. Y cuando no tienen más alternativa por causa de lo evidente que son los hechos que se les presentan, terminan señalando, sí, pero eso no se aplica a mi propia vida. Eso no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Oh, amados hermanos, no seamos ingenuos y reconozcamos el día de hoy, por medio de este pasaje de las Sagradas Escrituras, que el engaño es algo serio, y las consecuencias del engaño en las cuestiones eternas tienen realmente consecuencias y dejemos de considerar los errores como simples errores humanos, reconociendo que
que detrás de la sutileza de todas esas artimañas y artificios hay una operación satánica constantemente, buscando robar, matar y destruir. ¿Qué mentiras ha estado usted abrazando? ¿Qué mentiras sutiles ha dejado que sus hijos comiencen a abrazar? ¿Qué mentiras sutiles ha dejado usted que permeen su propio matrimonio? ¿Qué mentiras sutiles ha dejado que impregnen su vida en general? ¿Qué mentiras sutiles ha dejado que contaminen su propio cristianismo? ¿Ha estado usted confundiendo el propósito de Dios en su matrimonio, en su familia, en su vida, creyendo que su felicidad es el fin último de todas las cosas que experimenta? ¿Entiende usted que es la santidad lo que Dios desea realmente para usted? ¿Ha estado usted viviendo tratando de hacerse cargo usted mismo de su propia vida, de edificar su propia existencia, haciendo a un lado la voluntad de Dios en su propio corazón? ¿Ha estado usted viviendo, tomando decisiones todo el tiempo sin escudriñar la palabra de Dios para discernir y saber qué dice Dios? Abrazando así de forma práctica esta clase de mentiras. ¿Cómo ha estado usted viviendo, amado hermano? Jóvenes, ¿será que ustedes están abrazando ciertas cosas como verdad cuando en realidad son mentiras? Y que estas en última instancia te llevarán a la destrucción de tu propia alma. ¿Será que como los simples de Proverbios has escuchado en casa una y otra vez las verdades eternas, pero has rehusado escucharlas y abrazarlas en virtud de que amas tu propio pecado? ¿Cuál es tu condición? Pero sea cual sea esta condición, para todos y cada uno de nosotros hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en aquel que pudo expresar en el Calvario: consumado es. Hay esperanza en aquel que venció a Satanás al aplastar su cabeza por medio de su propia muerte y resurrección. Hay esperanza en Jesucristo, quien es la verdad, porque Él dijo ser la verdad. Así que hay esperanza, porque esa verdad se ha dado a conocer a través de su santa palabra. Y la verdad es que usted y yo somos pecadores indignos e incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero la verdad es que Cristo Jesús, por su pura gracia, puede darnos vida y vida eterna por medio de su propia muerte y resurrección. La verdad es que hay una vida venidera y que somos llamados a vivir a la luz de esta verdad, preparándonos no como si lo que tenemos aquí ahora lo fuera todo, pero entendiendo que hay verdaderamente una vida por venir, hermanos. Que el Señor conceda gracia para que podamos seguir despertando a estas sutilezas, podamos seguir disponiéndonos, aferrándonos a la cruz, aferrándonos a la persona de Cristo, para gloria y alabanza de su nombre. Oremos al Señor.